¡Bomba! Presta mucha atención porque el tema que escucharán es la iglesia que peregrina en Yucatán. ¡Bravo! Hoy conoceremos la acción evangelizadora de los primeros cristianos en tierras yucatecas, valorando la acción amorosa de Dios que llama a hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación a ser familia suya. ¿Cómo estaban los mayas, nuestros antepasados, cuando inició la evangelización? Acompáñame a hacer un recorrido. A finales del siglo VIII, la sociedad maya de las tierras bajas del sur, Palenque, Copán, entró en un proceso de lenta decadencia o caída, que de manera gradual se fue extendiendo hacia el norte de la península yucateca hasta culminar con la caída y abandono de las ciudades del Puc, Uxmal, Cabá, Sayil, Labna, entre otros, en el siglo X, y el desplome del poderío político de Chichén Itzá un siglo después. A lo largo de estos años, abandonaron poco a poco el núcleo de sus grandes ciudades y comenzaron a ocupar los alrededores, pero esto no significó su abandono total. Construyeron casas y edificaciones alrededor, modificaron algunos espacios preexistentes. Asimismo, edificaron nuevas ciudades como Mayapán, Tulum y Xcaret en la costa oriental, pero no alcanzaron el esplendor de los siglos previos. Los caminos de las grandes ciudades, Sacbeop, comenzaron a ser invadidos por la selva. La elaboración de estelas, columnas de piedra labrada, desapareció, y con ellas la historia oficial se plasmó de distintas maneras. Alianza. Entre los siglos X y XIV, tres ciudades importantes en la zona del norte de la península de Yucatán se unieron en una triple alianza: Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal, logrando extender su influencia política, cultural y comercial y militar al sur hasta Centroamérica y al oeste hasta el altiplano central. El gran poder desarrollado por la Triple Alianza duró poco tiempo, puesto que el jefe y señor de Mayapán derrotó al jefe y señor de los Itzáes de Chichén Itzá, quienes se vieron obligados a abandonar su ciudad y dirigirse a la isla de Tayasal, al norte de Guatemala, según el relato del Chilambalán de Chumayel. Breve repaso de la historia de nuestra gente, de nuestros antepasados que habitaron en estas tierras, nos permite apreciar y comprender cuál era la situación social del pueblo maya al momento en el que inicia la evangelización, casi al mismo tiempo que inicia la colonización, pero con otros objetivos, con otros fines. No podemos simplemente identificar la conquista con la evangelización. Por ello, el testimonio de pobreza de los primeros misioneros franciscanos, discípulos de San Francisco, el pobre de Asís, llamó fuertemente la atención de los indígenas en estas tierras yucatecas. Se distinguían de los conquistadores por su trato amable, vestían hábitos fabricados con tela burda,
dormían en el piso, cubierto por pobres mantos, y comían los mismos alimentos que los nativos: tortillas con chile, grillos, chapulines y frutas de la región. Su objetivo no era ciertamente el de los conquistadores. Ellos querían solamente cumplir el mandato de Jesucristo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda creación. Desde los primeros pasos de la evangelización, la Iglesia Católica, fiel al Espíritu Santo de Cristo, defensora infatigable de los indios, protectora de los valores que habían en sus culturas, promotor de humanidad frente a los abusos de los colonizadores, a veces sin escrúpulos, que no supieron ver en los indígenas hermanos e hijos del mismo Padre Dios. La denuncia de las injusticias, atropellos hechos por Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga y tantos otros, fue un claro que propició una legislación inspirada en el reconocimiento del valor sagrado de las personas y a su vez testimonio profético contra los abusos cometidos en la época de la colonización. Todos fueron intrépidos luchadores por la justicia y evangelizadores de la paz. No los movió ambiciones terrenales ni intereses personales, sino el urgente llamado a evangelizar a unos hermanos que aún no conocían a Jesucristo. La Iglesia, al encontrarse con los grupos nativos, trató desde el principio de acompañarlos en la lucha por su propia supervivencia, enseñándoles el camino de Cristo Salvador, desde la injusticia de pueblos vecinos invadidos y tratados como esclavos. Oiga, ¿qué es esto? Esto es un libro que habla de la vida de un santo. ¿Y qué santo? Es San Francisco de Asís. Ok, quiero conocer sobre ese San Francisco de Asís. Ven, tomemos asiento. Te explicaré cómo es la vida de San Francisco de Asís. ¿Quién es San Francisco de Asís? Para responder esta pregunta vamos a retroceder muchísimos años hacia atrás. San Francisco nace aproximadamente en el año 1181, en un lugar llamado Asís, en Italia. Nunca le faltó dinero, su papá era un comerciante reconocido y su mamá era de una familia noble. De joven no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios, pero eso sí, se dedicó a vivir sanamente, sin vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Cuando tenía unos 20 y tantos años, cayó muy enfermo, pero esto le sirvió para fortalecer y madurar su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Tiempo después, dejó de combatir y se dedicó a la oración. Se entregó tanto a Dios que decidió dejar todos sus bienes y quedarse prácticamente sin nada. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales y se acercaba a las personas con lepra sin rechazo alguno. Siempre regalaba a los pobres su ropa o el dinero que llevaba. Después de un tiempo y sin la aprobación de su padre, de quien recibió muchos golpes porque no aceptaba la forma de vida que en San Francisco tenía, se fue de Asís. Pasó un tiempo y poco a poco fue teniendo seguidores, a quienes les enseñaba siempre la humildad que debían tener para acercarse a Dios. Formó una orden que ahora conocemos como la Orden Franciscana, que se basa en una vida alejada de lo material y lo mundano, poniendo en primer lugar siempre la oración. En 1224, en una pequeña celda que él mismo construyó, recibió el milagro de los estigmas, en el cual quedaron impresas las marcas de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. Con el tiempo, la salud de San Francisco se fue deteriorando, los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron, y ya casi había perdido la vista. Murió el 3 de octubre de 1226, cuando tenía solo 44 años de edad. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿En qué lugar nació San Francisco? A. Pietrelcina, B. Roma o C. Asís. Así es, la respuesta es la C. San Francisco nació en Asís. Pregunta número 2. ¿Cómo era la familia de San Francisco? A. Con mucho dinero, B. Pobre o C. Con dinero solo para comer. Correcto, la respuesta es la A. La familia de San Francisco tenía mucho dinero. Y pregunta número 3. ¿En qué año recibió los estigmas de Jesús? A. 1324, B.
1224 o C, 1225. Exactamente, la respuesta es la B. San Francisco recibió los estigmas de Jesús en el año 1224. Y ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Qué es lo que nos enseña la vida de San Francisco de Asís? Déjalo en los... Yo quiero ser como San Francisco de Asís. Qué bueno. Lo primero es tomar los hábitos y despojarse de todas las riquezas, porque nuestro Padre Dios, Él nos proveerá. Y tomar a nuestra hermana pobreza. Oh, qué bien. Verás que sentirás una alegría inmensa al servir a los demás. Paz y bien, hermanos. Inicios de la iglesia en Yucatán. La iglesia de Yucatán fue fundada por el Papa León X con la bula Sacri Apostolatus Ministerio, el 24 de enero de 1519. Siendo nombrado como su primer obispo titular, don Fray Julián Garcés, pero nunca llegó a estas tierras. El primer obispo en poner residencia en territorio yucateco fue Fray Francisco de Torral en 1562. Fue el cuarto obispo en ser nombrado para Yucatán. Podemos decir que la evangelización de Yucatán se inició desde 1537 con varios frailes franciscanos encabezados por Fray Jacobo de Testera. Aquellas primeras misiones se vieron interrumpidas por diversos factores. No fue sino hasta 1545 y 1546 que los franciscanos regresaron encabezados por los frailes Luis de Villalpando y Lorenzo de Bienvenida. Fueron los primeros en establecerse definitivamente y realizando varias visitas a los pueblos más lejanos. En aquellos tiempos se dedicaron a la fundación del convento de San Francisco en Campeche y el convento de la Asunción de Nuestra Señora en Mérida. En los últimos meses de 1547 se evangelizó la provincia de Maní, que fue la primera comunidad indígena evangelizada por los frailes. El convento de Maní fue realizado contemporáneamente junto a los conventos de San Francisco de Asís de Concal y San Antonio de Padua en Izamal. 4 años más tarde se realizó el convento en Cisal, Valladolid. La selección del lugar para los 6 primeros conventos están en relación con las realidades políticas y demográficas de la región. 1561, la provincia contaba ya con 8 conventos comenzados a edificar y 6 en proyectos de fundación. Para 1563 había 12 casas fundadas. Un dato muy importante es que nuestra Santa Iglesia Catedral es la más antigua en tierra firme de todo el continente americano. Su construcción se terminó hasta el año 1598. Los primeros franciscanos fundaron conventos, templos y escuelas donde impartían educación y evangelización a niños y adultos. Enseñaban las primeras letras, así como conocimientos prácticos como la siembra y el cultivo de granos, lo mismo que oficios y artes varios. Los primeros evangelizadores fueron los grandes promotores de nuestra cultura actual. Gracias a sus esfuerzos, nuestro estado de Yucatán contó con instituciones de grande valor académico y científico, precursoras de las grandes instituciones actuales: Colegio de Mérida, Real y Pontificia Universidad de Mérida, Yucatán, Seminario Conciliar en 1751. En el transcurso del siglo XVII llega a Yucatán otras 2 órdenes religiosas: la de San Juan de Dios, para hacerse cargo de los enfermos, creando para efecto hospitales, y la Compañía de Jesús, que se distinguió por su labor educativa. Hemos llegado al final de nuestro video.
culpa. Y si no te gustó, también no te olvides suscribirte. Ah, y por cierto, chiquito y chiquita, y recuerda, ponte shush. No te olvides de escribir tus comentarios en la parte de abajo. Nos sirve para calificar tu asistencia, chiquito. Ponte shush, ponte shush. Yeah.